Continuamos con más de esta entrevista que gentilmente don Luis Guillermo Solís nos ha concedido para hacer una valoración integral de su primer año de gobierno. Nos decía usted anteriormente que está satisfecho con lo que han hecho hasta ahora, o por lo menos medianamente satisfecho con lo que han avanzado hasta ahora. Sin embargo, ayer la Contraloría General de la República señalaba que los esfuerzos que se están haciendo desde Casa Presidencial para mitigar, calmar un poco el tema del déficit fiscal, ese faltante eterno de dinero que tiene el gobierno, no son suficientes. Sí, a mí me ha sorprendido mucho esa valoración de la señora Contralora en su informe. En primer lugar, porque el déficit lo hemos controlado exactamente al mismo nivel en que se encontraba en el año 2013, a pesar de que la expectativa era que subiera a más del 6,3%. Nosotros lo hemos estacionado en 5,3%, 5,7%. En segundo lugar, porque cuando entramos no más a la Presidencia de la República, redujimos en 42.000 millones de colones el presupuesto que habíamos recibido de la administración Chinchilla. Después los diputados lo redujeron en 221.000 millones más y nos comprometimos adicionalmente a recortar 61.000 millones adicionales en el presupuesto extraordinario. Es decir, se ha hecho un esfuerzo significativo, como pocos, si algún gobierno en las últimas 3 décadas lo ha hecho, para recortar el gasto y sostener el déficit. A mí me ha sorprendido mucho que la señora Contralora diga que eso no es suficiente, no tanto porque lo sea, porque no lo es. Para eso estamos proponiendo un plan de fortalecimiento tributario, pero sí porque no reconoce la importancia de ese esfuerzo. Es un sacrificio que yo creo que no tiene precedentes en los últimos 30 años. Señala incluso 3 puntos específicos donde asegura que están fallando y fallando muchísimo: salarios, pensiones y exoneraciones. Grupos que ya tienen suficiente dinero y que siguen disfrutando de exoneraciones que el gobierno les da. Bueno, mire, sobre el tema de los disparadores del gasto, sin duda hay que acometer un trabajo de gran discusión nacional. Estamos hablando aquí de modificar los regímenes salariales y unificarlos. Eso requiere de modificaciones legales y requiere de negociaciones con gremios de todo tipo, con los sindicatos que tienen convenciones que están sancionadas por la ley y en la Constitución política, que no pueden ser simplemente violentadas, y esto lo sabe bien la Contraloría. Aquí tenemos que hacer lo que está haciendo el gobierno, que es denunciar esas convenciones cuando había posibilidades de modificarlas y modificarlas a partir de una negociación. En segundo lugar, en pensiones, fuimos los primeros en que pusimos a funcionar leyes que no se estaban aplicando desde el año 98 y se fue a la sala cuarta un grupo de personas perjudicadas y detuvieron el proceso. Y en materia de exoneraciones hemos enviado una ley, porque tiene que resolverse por ley, que está en la Asamblea Legislativa precisamente para eliminarlas. Aquí el tema es que nos están pidiendo que recortemos en un 5% todavía adicional los gastos del presupuesto. Yo quisiera preguntar, no solamente a la Contraloría, sino también a la Asamblea Legislativa, de dónde quieren que recortemos, si de escuelas, de hospitales, o si quieren que hagamos despidos masivos, porque lo que queda ya por recortar, si no hay un plan fiscal, son precisamente esos rubros los que van a verse más perjudicados. ¿Y cómo hablamos de impuestos? Porque parte de lo que dice la Contraloría también es que no es momento para hablar de impuestos, porque lo primero que deberían hacer es sanear sus propias finanzas a lo interno de gobierno, pero si se perdió total control de la Asamblea Legislativa, si la negociación allí fue lo suficientemente mala, deficiente, para que perdieran el control de la Asamblea Legislativa. Pues mire, la realidad legislativa es la que es decir, la política es la realidad. Y lo que hay hoy es un directorio de oposición que, como han señalado tanto don Rodolfo Pisa como don José María Figueres, hace corresponsables. Ellos hablan de cogobernantes a quienes ocupan ese directorio. Yo prefiero hablar de corresponsabilidades porque la gobernatura la ejerce el Poder Ejecutivo. Sin embargo, más allá de eso, yo lo que creo es que se ha hecho una demostración fehaciente, como le decía, de recorte al gasto. A este gobierno nadie le ha tenido que imponer ese recorte porque lo hemos hecho voluntariamente a partir precisamente de nuestra propuesta de gastar menos, invertir mejor y garantizar más transparencia en la gestión de la administración pública. Ustedes sí se están apoyando mucho en el tema de impuestos, o en generación, o reacomodo del tema de los impuestos. ¿Cómo cambia ese panorama después de lo sucedido el 1 de mayo en Asamblea Legislativa, cuando saben que las probabilidades van a ser mínimas y que van a tener que apegarse a una realidad que por otro lado la Contraloría les está señalando que no es nada positivo? Bueno, mire, el problema con el déficit es que ya esto no es un problema del gobierno nacional. Es decir, por supuesto que nos veremos afectados quienes estamos ocupando temporalmente el poder, pero es que el país entero va a entrar en una situación muy difícil si no allegamos más recursos
al erario público para invertir en educación pública, en salud pública, en vivienda, en seguridad, en investigación y desarrollo, en innovación. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice la CEPAL, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos una tarea postergada en materia de tributos, en materia de impuestos, de más de 15 años. 3 gobiernos han tratado de cambiar esa realidad y no han podido por las discusiones que se han armado en la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a apelar al mundo político, que es al que le corresponde aprobar las leyes que nos den más recursos, pero vamos a salir a hablar con la gente. Y allá el mundo político, si no escucha el clamor de la ciudadanía, que sabe que la única manera de mantener los niveles de estabilidad presentes es mejorando el desempeño fiscal de la administración. ¿Qué pasa cuando usted ofrece en campaña, y parte de lo que menciona usted durante toda su época de campaña era firmeza a la hora de llegar a gobierno, control en la situación que no estuvieran saliendo bien, apuntar la mirada, pero también tomar acciones en los lugares donde no se estuvieran haciendo bien las cosas? ¿Qué pasa con casos como el FIA, por ejemplo, que como comentábamos previo a la entrevista, ha sido bochornoso lo que sucedió allí? Puso la cultura de nuestro país o la organización cultural de nuestro país por el piso, peor que nunca en nuestra historia. Bueno, se han ido señalando, creo que con toda claridad, lugares en donde no es tolerable pasar mucho tiempo sin que se produzcan cambios. Lo señalé en mi discurso del 1 de mayo en el caso de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, en donde creo que hay mucho por mejorar. En el caso del FIA, lo que he dicho y lo que he sostenido es que no se puede descabezar al Ministerio de Cultura en medio de una situación en donde todavía no hay claridad de qué fue lo que pasó con la gestión del FIA. Evidentemente estoy descontento, yo también me siento muy defraudado por lo que ha ocurrido allí y esperamos hasta que terminara el FIA, este fin de semana que ocurrió, para tomar hoy en el Consejo de Gobierno una decisión iniciada por una gestión mía, de manera tal que contemos con un informe de los responsables políticos. No estoy hablando aquí del informe administrativo y financiero, ya la Contraloría ha intervenido y estará haciendo esa investigación, pero quiero tener un informe sobre las responsabilidades políticas que me permitan tomar decisiones de aquí a más tardar el próximo lunes a las 3 de la tarde. Me parece que eso es lo responsable, que dicho sea de paso, es algo que la propia ministra de Cultura ha hecho, asumir la tarea de darle las explicaciones al país, que es lo que hace un gobierno serio. Podríamos decir, partiendo y utilizando sus mismas palabras, no descabezarlo en el momento de la crisis, pero sí podría descabezarse en los próximos días. Bueno, entonces habrá que tomar medidas porque me parece que una vez que exista un informe se podrá saber con mayor precisión qué fue lo que pasó, cuáles fueron las rutas que se siguieron, por qué no se hizo una supervisión adecuada y tendremos mayor claridad de quién responsabilidad por esos hechos. FIA, que costó 800 millones de colones con un presupuesto inicial, se le adjuntan ahora 130 millones de colones. ¿Los costarricenses vamos a terminar pagando por ese fiasco? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Contraloría. Hay muchos eventos que sí se realizaron, hay que decirlo también. Con 2 o 3 personas. Bueno, he pedido, por eso, pero hay que pedir también un balance, que lo están preparando como parte de ese informe, de qué eventos efectivamente se suspendieron, cuáles se realizaron con entera normalidad, cuáles se realizaron con muy poca participación y en qué lugares se realizaron esos eventos. Parte de sus promesas en un inicio era reformar, replantear todo lo que tenía que ver con el CONAVI, con transportes, con el MOP como un todo. Pasa un año, pero no hemos visto mayor bisturí en ese paciente que está bastante delicado. Bueno, el proyecto de ley para pasar del MOP y del CONAVI al Instituto Nacional de Infraestructuras está prácticamente listo. Esto requiere de una aprobación legislativa, pero estamos en un año listos para llevarlo a la Asamblea. Y en segundo lugar, se han estado haciendo una cantidad muy importante, no solamente de pequeñas obras de reparación, etcétera, como las que se promovieron al principio de mi gobierno, sino que hemos pasado de una gestión de 700 y pico de millones de dólares a más de 2.000 millones de dólares que están disponibles para hacer obra pública, que va a empezar a verse muy pronto. Yo esperaría, por ejemplo, en esa lógica, que el primer gran testimonio de esta nueva etapa en la preparación de obra pública sea el llamado Puente de la Platina, que durante un año se ha estado preparando para soportar la ampliación a 6 carriles que podrían empezar a construirse dentro de muy pocos meses. ¿Y por qué no incluir en eso también los puentes, las alcantarillas que usted firmó como decreto, su primer decreto en esta legislatura?
y que no están. Bueno, ¿Qué no pasó? no están todos ellos, pero algunos sí están. Tanto así que el ministro Segnini dio buena cuenta de ello. No son todos los puentes, pero hay algunas alcantarillas inmensas que son prácticamente canales que sí se han hecho. Le voy a decir una, la que está en la carretera entre Cariblanco y la central, cerca del volcán Turrialba, que ha habilitado una carretera, una vía que nos permite evacuar a toda esa zona que está en riesgo por las erupciones del volcán. Se lo digo porque tampoco había plazo para la definición de esas obras, pero se han avanzado. Ahora, siempre faltan. Hay más de 2000 puentes en el país que necesitan ser intervenidos. Entonces, se están definiendo cuáles son las obras mayores que ya quedaron definidas para este año en el discurso del 1 de mayo. Estamos hablando de la Ruta 32, estamos hablando del diseño de la carretera y la construcción del fideicomiso entre Alajuela y San Ramón, estamos hablando del diseño del tope de la carretera Florencio del Castillo hacia la rotonda de las garantías sociales, que queremos que haya un puente, un túnel que los lleve hasta las garantías sociales. En fin, las prioridades están en el discurso y están incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo. Otra vez, faltan 3 años de gobierno y esperamos al llegar al 4º año haber cumplido con toda esa expectativa. ¿Cómo espera usted mejorar el manejo político para que los errores de un inicio no se vengan a repetir ahora de cara a estos 3 años, en los que además tiene una asamblea legislativa que no le va a hacer la tarea nada fácil? Así es. Bueno, con respecto a la asamblea, yo creo que eso es un momento especial en la política costarricense. Nunca habíamos tenido a 9 fracciones como las que tenemos hoy en ese primer poder de la República. Además, todas ellas, sin excepción, divididas en bloques más pequeños, con las cuales tenemos que conversar, dialogar en términos muy constructivos. Tenemos un nuevo ministro de la Presidencia, cuya labor principal estará enfocada en reconstruir algunos de esos puentes que se habían roto por el desgaste natural de la gestión del ministro Melvin Jiménez, después de un año durísimo que le tocó lidiar con grandes problemas en el país. Y después lo otro es, en comunicación, la llegada del periodista Mauricio Herrera como nuevo ministro de la Comunicación. Creo que nos dará una nueva perspectiva de formas cómo llegarle a la población con los logros que el gobierno ha realizado. Perfecto, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, señor, por abrirnos las puertas de Casa Presidencial. Gracias a usted y un gran saludo a todas las personas que nos han mirado en esta noche. A recuperar entonces la fe. Sin duda, vamos para adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros de esta manera llegamos al final. Gracias entonces por acompañarnos en esta amplia entrevista.